Buenas tardes. Esta es la presentación de la monografía Documentación de las mejores prácticas y escenarios de la gerencia de proyectos mediante el análisis de la participación sinérgica interinstitucional en la Presidencia de la República de Colombia. Parte del curso Seminario de Investigación 4 de la Maestría de Gerencia de Proyectos. Partiendo de la descripción del problema, para este caso, nos centramos en identificar las mejores prácticas y escenarios ideales que lleguen a fortalecer y a fomentar la sinergia entre los actores involucrados en la gerencia de proyectos en entidades públicas y, para el caso concreto, en la Presidencia de la República de Colombia. Esto es importante analizar porque se pretende encontrar enfoques y estrategias efectivas que permitan optimizar la gestión de proyectos en el ámbito público, considerando las particularidades y dinámicas propias de las instituciones gubernamentales en Colombia y, en este caso, de la entidad que está siendo objeto de estudio, para poder llegar a un consenso general acerca de cuáles son las políticas, lineamientos, guías o demás que puedan implementarse para mejorar todos estos aspectos. La pregunta de investigación ¿cuáles son las mejores prácticas y escenarios ideales para que promuevan la sinergia entre los actores relacionados con la gerencia de proyectos en entidades públicas colombianas? Esto abarca no solamente el desarrollo de la gerencia de proyectos en entidades públicas, sino también la participación interadministrativa entre dichas entidades. Nuestra hipótesis es que las mejores prácticas y la creación de escenarios ideales se puedan fomentar a través de la sinergia entre los actores relacionados con la gerencia de proyectos en las entidades públicas, partiendo desde una entidad que tiene una gran representación a nivel global. Esto contribuirá significativamente a mejorar la eficiencia y efectividad en la gestión de los proyectos en el ámbito público a través de la promoción de la colaboración, la comunicación efectiva, la coordinación y la participación activa de todos los actores involucrados, que en este caso van a estar relacionados, pero no se van a limitar al sector público, porque también se van a tratar de identificar algunos convenios e interacciones con sectores privados. Para esto, nuestro objetivo principal va a ser analizar las características y escenarios promotores de dicha sinergia en ese entorno de la labor de gerencia de proyectos realizada en la Presidencia de la República de Colombia hasta el año 2023. Para eso se pretenden tomar todos los referentes bibliográficos y toda la documentación que exista acerca de la entidad específica, pero tratando de expandirlo hacia otras entidades. Para ello, se pretende iniciar con la recopilación de la información referente a las prácticas actuales en lo referente a la acción interinstitucional dentro del marco de la gerencia de proyectos en la Presidencia de la República. Esto va a ser una labor muy particular y específica a la entidad. Ejecutar la revisión documental bibliográfica disponible en cuanto a mejores prácticas y escenarios de la gerencia de proyectos en el marco de la participación sinérgica interinstitucional. Esto ya es una labor más global y documental. Después, se pretenden clasificar las mejores condiciones y prácticas para la gerencia de proyectos en el entorno definido en la investigación, tratando de analizar cada uno de los componentes y factores que se han visto como casos de éxito. Por último, se pretenden documentar los hallazgos hacia la inteligencia interinstitucional a través del análisis realizado en nuestra monografía, contribuyendo así a la hipótesis de nuestra monografía. En el marco referencial tenemos el marco conceptual, en el cual se pretende analizar en contexto inicial los proyectos, en lo cual se trata de ver cuáles son los tipos de proyectos, cuáles los métodos o la metodología para generar la productividad y cuál es el papel de los gerentes de proyectos en el sector público. El trabajo en equipo, la planeación, cuáles son las pautas que se están utilizando en este momento y las metodologías que pueden conllevar al éxito de los proyectos. Asimismo, la interdisciplinariedad, también tratando de enfocarse hacia la participación sinérgica y la comunicación y el hecho de compartir los conocimientos y enfocar los esfuerzos aunados para el desarrollo de los proyectos. Las herramientas tecnológicas, obviamente por el momento en que nos encontramos, cuáles son las guías y lineamientos que se encuentran disponibles al momento. También en un método relacionado, la normatividad que existe sobre la cual se deben fijar todas las actividades de la gerencia de proyectos en el sector público. Una revisión acerca de las políticas, los planes y los programas en aras de visualizar cuál va a ser el objetivo de todas estas interacciones. Una consolidación en donde se pueda tener el aprendizaje, los repositorios y la madurez de los proyectos, sobre todo enfocándose en aquellos casos de éxito. Y por último, la evaluación
que viene siendo la revisión de la gestión de las entidades a través de la rendición de cuentas publicadas en las páginas. Como referencia, tendremos que recuperar la información identificando las fuentes de información relevantes, recuperar políticas, planes, programas, procedimientos y demás lineamientos que marcan la pauta para la gerencia de proyectos en estas organizaciones actuales. Para esto, se hace uso del material disponible en la web con respecto a la entidad particular. Recopilar indicadores, planes de gestión, informes de gestión y demás datos públicos disponibles que muestren resultados de al menos 3 proyectos ejecutados por entidades públicas en el territorio nacional con relación a la presidencia de la República. Esto tiene que hacerse de una manera metódica para que se logre evidenciar cuál es la sinergia y cuál es la eh, intercomunicación entre la presidencia de la República y las demás entidades del territorio nacional. Como análisis de la información, se pretende clasificar, analizar, identificar los patrones y realizar el análisis comparativo de lo encontrado para poder tener un esquema global de los casos de éxito y poder identificar los mejores escenarios y mejores prácticas. Con eso ya realizado, identificadas y clasificadas, se comparan y se contrastan los hallazgos de la investigación con los estándares de gerencia de proyectos actuales y identificando así las oportunidades de mejora en la gerencia de proyectos en el entorno investigado. Por último, en la documentación se van a enlistar todos los hallazgos y las conclusiones presentando los resultados de manera clara y concisa utilizando los gráficos cuando dé lugar a ello. En cuanto al marco teórico, encontramos temas importantes como la descentralización financiera, en la cual se tratan temas relacionados con como los factores preponderantes sobre el desarrollo socioeconómico de las entidades territoriales, lo cual viene siendo una parte del enfoque de la investigación porque se trata de ver cómo se interactúan las entidades a nivel regional y a nivel inclusive internacional. Las relaciones público-privadas para desarrollar el tema de las asociaciones entre las entidades de carácter oficial y las que son privadas, enfocadas en un servicio público principalmente como es la prestación en atenciones de salud, organización infraestructural, etcétera. La ambidestreza organizacional es muy importante para ver la interrelación que tienen las diferentes prácticas y los aportes que hace cada una de las entidades hacia el logro de los objetivos. La participación público-privada, sobre todo en aras de observar las limitaciones y potencialidades que existen entre estas participaciones. La comunicación política y social, porque a nivel público, este aspecto viene a generar un indicador importante en la efectividad y eficiencia sobre el manejo de los recursos y el logro de los resultados. De desarrollo sostenible va a ser uno de los temas que siempre se van a tener que tratar, dado que cualquiera de las políticas que se estén revisando, analizando, tienen que contribuir a una estandarización y a una estabilización de todos los recursos como se vengan utilizando. Claramente, tendremos que también ahondar en algo del presupuesto público, cómo se maneja, cuáles son las restricciones y cuáles son las mejores maneras de aprovecharlo para el beneficio común. Agilidad e innovación en la administración pública. Viene siendo más una revisión de cómo ha ido mejorando este aspecto en el sector público, ya que hay ciertos factores, como por ejemplo la última situación pandémica que vivimos, que agilizó y modificó muchos aspectos de este tema. El liderazgo en la gerencia de proyectos es supremamente importante por cuanto se pretende revisar cuál es la dirección y el papel que juega el gerente de proyectos al tratar de motivar y llevar todos los esfuerzos del equipo de trabajo hacia la consecución de los resultados. Aprendizaje organizacional, sobre todo aquel aprendizaje que es sinérgico y que es correlativo entre las entidades. Desarrollo profesional sostenible y las habilidades comunicativas vienen siendo enfoques mucho más personalizados hacia las personas que vienen componiendo cada uno de los grupos que se van a, a tratar.
La aproximación metodológica va a ser a través de la recopilación de la información, el análisis, la identificación de las mejores prácticas y la documentación de los resultados. Es importante aclarar que para esto se tiene que tomar un aspecto cualitativo que va a ser muy importante en cuanto al análisis de todos los resultados y toda la información recogida. Y también va a tener en menor medida un análisis cuantitativo, el cual va a ejercerse sobre los resultados principalmente presupuestales y de alcance poblacional que tienen algunos de los proyectos. Los resultados que se esperan es poder haber alcanzado una recopilación de la información pertinente y relevante al contexto de la gerencia de proyectos en distintas entidades, principalmente públicas y enfocado a la presidencia de la República, pero no limitado a eso porque también se pretende extender y ver cómo se realiza el comportamiento a nivel público, privado y privado. La retribución colaborativa frente a los análisis post realizados en el desarrollo previo de proyectos interinstitucionales de tal manera que se pueda lograr tener una fuente de información confiable y efectiva para el desarrollo de la investigación. Y la especificación de prácticas aplicables y adaptables a distintos entornos colaborativos en la gestión de proyectos, que en última será la documentación de aquellas mejores prácticas que contribuirán a el beneficio de este tipo de proyectos. Dentro de las referencias bibliográficas más representativas, tenemos la, em, algunos artículos como el artículo de K. L. Webb para ahondar en la perspectiva de la multiplicidad de enfoques para el desarrollo y la sustentabilidad de distintas actuaciones dentro de las entidades públicas. El aporte que nos hace Raúl Espejo para analizar la interacción de organizaciones sociales, incluyendo compañías y situaciones sociales, proponiendo un método para la medición de la complejidad en la transformación que tienen todos estos procesos interinstitucionales. El aporte de González Barona para poder tener un análisis detallado de los factores que influyen en la percepción de la complejidad, como el tamaño de los equipos, la diversidad de las disciplinas que puedan encontrarse dentro de estos equipos, cómo son aprovechadas para obtener la sinergia, el grado de innovación y la cantidad de recursos disponibles que tienen los casos de éxito. Y otra referencia significativa es la de Boniotti de 2023, en donde se explora el concepto de las asociaciones público-privadas personas, por sus siglas en inglés, P4, en la gestión del patrimonio cultural, lo cual nos va a aportar a nosotros un índice bastante importante acerca de cómo comprender y cómo analizar las relaciones público-privadas. Muchas gracias.